La fisiopatología y semiología de la insuficiencia coronaria. Entonces, dentro de la definición, ¿qué viene a ser la insuficiencia coronaria? Viene a ser un conjunto de signos y síntomas, ¿no?, en el cual va a estar caracterizado por una disminución del aporte de oxígeno al corazón, en razón a su requerimiento metabólico. Como podemos ver en las imágenes, los pacientes obesos sufren también bastante este problema, ¿no?, por una obstrucción a nivel de las arterias coronarias. Y el síntoma principal es el dolor precordial. En la epidemiología tenemos que es la principal causa de morbimortalidad en países desarrollados. Afecta al 8% de la población general, sobre todo en mayores de 65 años en un 17%. Es más frecuente en varones que en mujeres, en una relación de 2:1, y en la mujer aumenta después de la menopausia. Por eso se dice que las hormonas son protectoras en el caso de las mujeres. Entonces, como es un síndrome, tenemos varias presentaciones clínicas que vienen a ser la cardiopatía isquémica subclínica, la cardiopatía isquémica asintomática, los síndromes coronarios agudos, los síndromes coronarios crónicos. Entonces hay que saber identificar cuál de estos cuadros está presentando el paciente. En la fisiopatología, como les dije, viene a ser una obstrucción parcial o total de la arteria coronaria. Entonces esto va a producir un aporte disminuido del oxígeno al tejido miocárdico. Esta disminución de oxígeno va a alterar la función metabólica. Esto va a causar disfunción diastólica del corazón, o sea, problemas a nivel de la relajación. Luego va a tener problemas a nivel de la contracción, o sea, no va a haber una buena sístole. Y todo esto al final va a llevar un daño celular irreversible, ¿no? Entonces va a ser la necrosis miocárdica por muerte celular. En este caso, reversible si es que por OVE el paciente es tratado a tiempo, incluso tiene su tiempo de tratamiento para hacerle la revascularización, ¿no?, sea por un stent o por drogas fibrinolíticas. Entonces, está básicamente en factores de riesgo: pacientes obesos, diabéticos, dislipidémicos, de edad, el tabaquismo. Entonces, pero el más común es la placa ateromatosa, la aterosclerosis, el cual va a causar la obstrucción total o parcial del vaso coronario y va a llevar a toda esta cascada que va a llevar a un daño isquémico. Entonces, en la fisiopatología de la aterotrombosis, ¿qué viene a ser? Es un proceso de lesión mecánica en el cual va a haber inflamación, reparación y cicatrización desequilibrada por factores de riesgo, ¿no? Este proceso tiene lugar en un territorio delicado y ese desequilibrio tiene importantes consecuencias. ¿Quiénes entran a tallar aquí? El endotelio, el colesterol, las plaquetas, la trombina, el fibrinógeno, fibrina, los leucocitos, los macrófagos y el factor tisular. Por eso dentro del colesterol se considera que el colesterol de alta densidad, el HDL, es más benigno, ¿no?, porque ayuda a remover las LDL. Entonces, en el daño endotelial vamos a tener que la entrada del LDL bajo el endotelio va a atraer a los leucocitos, haciendo que así se deposite una capa de plaquetas. Entonces, esto va a variar respecto a la cantidad de HDL, que es el colesterol bueno, ¿no? Entonces, si tiene poco HDL y mucho LDL, los leucocitos se cargan de estos lípidos y se van a convertir en células espumosas, incapaces de ir captando todo el colesterol. Se hinchan y se necrosan. El LDL se va a oxidar, desencadenando una compleja respuesta inflamatoria y va a formar aquí ya la placa vulnerable. Ahora, si el paciente tiene suficiente HDL, el colesterol bueno, los leucocitos lo sacan el LDL de la circulación. Entonces, esto va a llevar a una reparación que más o menos que va a formar la cicatriz, o también va a llevar a una placa estable, ¿no? ¿Por qué es una placa estable? Porque tiene una capa más gruesa. Entonces, el daño en la cápsula de la placa vulnerable, se daña esto y va a entrar en contacto con el factor tisular, con la sangre, y va a formar el trombo. Este trombo oclusivo, que está formado por plaquetas, trombina, fibrina y hematíes,
¿no? Y obstruyendo totalmente la arteria. También puede haber un trombo mural lábil, el cual va a causar isquemia y se va a ir agrandando más, con más agregamiento de plaquetas y trombina, formando una gran placa, ¿no? Entonces, en la fisiopatología tenemos que en la aterosclerosis el tejido, o mejor dicho, el componente graso se va acumulando desde la niñez. Desde la niñez se va acumulando y se va a manifestar ya en la cuarta década de la vida. Por eso es muy importante que cuiden su dieta. Imagínense ya ahora la obesidad que se ve ya desde los niños, ¿no? Imagínense cuánta estría grasa tiene. Entonces esta estría grasa es lo que va a determinar la placa aterosclerótica. Entonces esta estría grasa se pone aquí, se rompe, se fractura y forma la obstrucción de la arteria coronaria. Entonces también en la fisiopatología tenemos que ver que no solo es por obstrucción parcial o total, sino que también puede haber ausencia de obstrucción de la coronaria. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces ocurre que hay un aumento en la demanda o una disminución del aporte. ¿Aumento en la demanda en qué caso? Por ejemplo, un paciente diabético que se pone a hacer ejercicio, entonces estamos aumentando la demanda, ¿no? Entonces puede cursar con un infarto. La taquicardia, ¿no? El paciente empieza a hacer taquicardias, también aumenta la demanda, hay mayor contracción, el dolor torácico también, la anemia, por eso los ancianos con anemia o hemoglobina en 5 tienen bastante riesgo de infartarse. ¿En qué otro problema? En la disminución del aporte. ¿En qué casos? En la angina de Prinzmetal, en caso de endocarditis, ¿no? Ahora, tenemos factores de riesgo coronarios. Tenemos los factores mayores y menores. Entre los mayores están los modificables como dislipidemia, hipertensión y tabaquismo. Y los no modificables, el sexo masculino, la enfermedad coronaria precoz, que ya tenía un familiar de primer grado, sobre todo en menores de 55 años. Y factores menores modificables como la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el estrés y la gota. No modificables, mujeres en la posmenopausia y pacientes con enfermedad coronaria familiar tardía, o sea mayor de 55 años. Aquí está la diabetes, pero incluso ya se considera mayor, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, habíamos visto que hay varios síndromes, ¿no? Entonces, vamos a ver la cardiopatía isquémica subclínica, que es asintomática y solo se puede diagnosticar por exámenes auxiliares. Por ejemplo, un ecocardio, una ecografía del corazón, una prueba de esfuerzo. Ahora, los síndromes coronarios agudos son bruscos y conllevan a un riesgo de vida, por eso es una emergencia médica. Cuando el paciente cursa con esto es sensación de muerte y directo a una emergencia. Luego, la angina inestable, que es de reciente comienzo, el dolor aparece en cualquier clase funcional, generalmente es menor de 20 minutos, con menos de 3 meses de evolución. Luego, la angina progresiva es cuando una angina crónica modifica sus características dentro de los últimos 3 meses, con mayor frecuencia, intensidad, clase funcional y duración del dolor. Entonces, el paciente siempre va a tener dolor precordial, diaforesis, ¿no? Sensación de muerte. Otra presentación tenemos la angina postinfarto, el cual va a aparecer dentro de las 24 horas y 30 días posterior a un infarto agudo de miocardio. Luego tenemos el síndrome coronario intermedio, que es un dolor anginoso típico prolongado, en reposo de aproximadamente 30 minutos de duración, con aumento enzimático no más del 50% de los valores normales y respuesta variable a los nitratos. Luego, la angina variante, que viene a ser un dolor en reposo y esfuerzo de corta duración, es generalmente nocturno y tiene buena respuesta también a los nitratos, ¿no? Luego, la isquemia aguda persistente, que viene a ser un dolor anginoso casi siempre en reposo, de duración variable, pero autolimitado, con cambios isquémicos persistentes en el electrocardiograma. Entonces, aquí en el electrocardiograma, ustedes pueden apreciar el infradesnivel del ST, ¿no? Y esta es la línea isoeléctrica para que puedan guiarse. Luego, otra manifestación viene a ser el infarto agudo de miocardio, en el cual el dolor anginoso típico en reposo de más de 30 minutos de duración, con sensación de gran angustia, desasosiego,
Luego también hay otra presentación que es la muerte súbita, ¿no? En el cual se produce dentro de las 24 horas del comienzo de los síntomas. Y se produce por un paro cardíaco o fibrilación ventricular, secundaria isquemia miocárdica. En estos casos son unos infartos masivos, ¿no? Entonces hay asistolia por ruptura, taponamiento cardíaco agudo, insuficiencia cardíaca aguda grave. Puede tener o no síntomas prodrómicos como mareo, disnea, angor y o palpitaciones. Entonces este es un electrocardiograma de un paciente con fibrilación ventricular. En este caso el corazón está, digamos, vibrando, ¿no? O sea, ya no tiene la contracción y la relajación, sino vibra, o sea, ya no hay una buena bomba cardíaca que irrigue sangre. Otra manifestación viene a ser los síndromes isquémicos crónicos, en el cual la angina de pecho crónico estable, el dolor anginoso de esfuerzo es clásico, tiene una clase funcional variable que no ha variado en los últimos 3 meses, tiene una evolución lenta y tiene un buen pronóstico. Otro es la miocardopatía isquémica crónica en pacientes sin antecedentes anginosos o con antecedentes crónicos poco relevantes. Llegan a consulta por arritmia o insuficiencia cardíaca con varios factores de riesgo, pero los estudios determinan que viene a ser una isquemia. Entonces, el síntoma principal por el cual viene el paciente es un dolor precordial. ¿Qué características tiene este dolor precordial? Es que es de aparición súbita, ¿no? Posterior a un esfuerzo físico, también al estrés, o luego de una comida abundante. Es un dolor retroesternal, con irradiación al hombro izquierdo, borde cubital del antebrazo y 2 de los últimos dedos de la mano. También se puede irradiar al cuello, al maxilar inferior y al epigastrio. Eso es lo que describe, ¿no?, la literatura, pero no necesariamente tiene que tener todo eso para decir que es un dolor precordial. A veces solamente vienen pacientes con dolor en epigastrio cuando es infarto de ventrículo, a nivel de cara inferior. Equivalentes anginosos: sudoración, o sea, la diaforesis, la disnea, sensación de debilidad. La característica del dolor, que es opresivo, cede al reposo, o la administración de nitroglicerina sublingual. ¿Qué es la nitroglicerina? Es un vasodilatador, ¿no? Entonces, como sabemos que es el vaso coronario que está obstruido parcial o totalmente, la nitroglicerina hace que se dilate, entonces ayuda en algo la isquemia. Precipitantes: el esfuerzo físico, excitación mental o emocional, exposición al frío e ingesta abundante de alimentos. Entonces, paciente con dolor precordial típico, dolor retroesternal, se coge en el pecho del paciente, sensación de muerte, una cara bien álgida, ¿no? Y las inervaciones nerviosas se explican por qué se irradia el dolor. Entonces, ¿qué exámenes complementarios debemos pedir al paciente? Entonces, tenemos un electrocardiograma al reposo, en el cual vamos a apreciar inversión y simetría de la onda T, depresión o elevación del segmento ST y la onda Q. También tenemos el electrocardiograma de esfuerzo, que viene a ser la prueba de esfuerzo o ergometría, en el cual al paciente se le pone a correr o manejar bicicleta con todos los sensores del ECG, y entonces ahí te va, al momento en que hace más esfuerzo, van a ver los cambios al nivel, ¿no?, del CT. Luego tenemos la ecografía del corazón, que va a ver la función ventricular y también la motilidad de la pared. Normalmente, como saben, el corazón se contrae y se relaja, la sístole y la diástole, pero cuando hay una muerte de un pedazo del tejido por un infarto, entonces ese pedazo va a estar sin movimiento, o sea, aquinesia. Entonces en la ecografía el médico lo describe asinesia de pared posterior, entonces es un paciente que tiene esa pared infartada. Ecocardiograma con estrés, farmacológico con ejercicio, es lo mismo, pero en este caso le ponen drogas para aumentar el cronotropismo del corazón y también poder evidenciar esto. Estudios radioisotópicos como la gramografía cardíaca de perfusión, que también puede ser en reposo o en ejercicio, y también nos ayudan para ver pronóstico. Luego, el gol estándar de como dice la coronarioangiografía por cateterismo. Esto es importante porque, aparte de ser diagnóstico, es terapéutico. Esto nos va a servir para colocar los stents. Luego, la tomografía y resonancia magnética también son otros estudios, ¿no? Pero no son tan mandatorios como la coronarioangiografía. Entonces, ese es el electrocardiograma. En este caso vamos a ver el supradesnivel del segmento ST. Aquí el paciente en la prueba de esfuerzo, que es el mismo electrocardiograma que va a registrar, pero mientras el paciente está haciendo ejercicio, sea una corredora o manejando bicicleta. Esto es la ecografía del corazón. Es un ecocardiograma en el cual ven
las paredes del ventrículo, que se contraiga bien, y esto se traduce como la fracción de eyección. Lo normal es por encima del 60%, pero pacientes infartados es menos del 60% porque el corazón ya no trabaja totalmente. Esto viene a ser una gamografía. En este caso, esto viene a ser una coronario-angiografía, en el cual entran por la arteria a nivel ya sea de la femoral o de la radial para llegar a nivel de las coronarias y determinar a qué nivel es la obstrucción. En este caso, a este nivel es la obstrucción. Pueden ver que el contraste no pasa. Entonces, colocan un stent y ya aquí pueden ver la recanalización. Complicaciones de esto, el paciente hace hematomas, hay que estar presionando, porque tengan en cuenta que es arteria. Diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico del dolor torácico, para ver que es un síndrome coronario isquémico, la historia clínica es muy importante, porque en eso ustedes, de acuerdo a eso, van a pedir también sus exámenes auxiliares. Examen físico, electrocardiograma en reposo, enzimas cardíacas. Los exámenes complementarios se reservan para confirmar o definir diagnósticos dudosos o para establecer pronóstico. Entonces tenemos las enzimas cardíacas, tenemos la mioglobina, la CPK total, su fracción MB, la troponina T, la I, la TGO y la lactato de desogenasa. Estos son inespecíficos, la TGO, la LDH y la mioglobina, porque también se elevan en otras cosas. Entonces nosotros lo que más usamos es la CPK, sobre todo la fracción MB y las troponinas. Dentro de estas es importante saber en qué momento se elevan, cuál es su máximo en horas y en qué tiempo normalizan. Entonces podemos ver que la CPK se normaliza casi a las 24 horas, mientras que la troponina T es la que demora más en sangre, se está normalizando a los 14 días y la I a los 10. ¿Ya? Entonces esto es un esquema para ver, ¿no?, las enzimas cardíacas, cómo se elevan en el tiempo, y la que dura más es la troponina. Ahora vamos a ver un casito, ¿ya? Imagínense que ya son internos de medicina, están en su tópico. Ahí en la emergencia, si tienen suerte, van a estar con el residente. Si no, el residente debe estar haciendo algún procedimiento con el asistente. Entonces ustedes son el parachoque ahí cuando llegan todos los pacientes. Y ustedes tienen que discriminar quién es emergencia y quién es una urgencia. ¿Ya? Entonces, les llega un paciente varón de 45 años que acude a emergencia por dolor torácico de moderada intensidad, tipo opresivo. ¿Qué preguntas le harían? El paciente solo te va a decir eso, nada más. Ustedes tienen que dirigir el interrogatorio. Se van a pasar el micro, ¿ya? Si se agrava o se atenúa con algo. Si agrava o atenúa con algo. El tiempo, ¿hace cuánto tiempo empezó a sentir el dolor? ¿Cómo comenzó el inicio? O sea, si fue brusco, si fue insidioso. Si se irradia a algún otro lugar. Si ha tenido alguna patología relacionada.
Factores de riesgo podría ser. El colesterol, cómo están los niveles de colesterol, pero no lo podría preguntar. Consumo de sustancias tóxicas. Si se asocia tal vez a algún síntoma, por ejemplo falta de aire o sudoración. Antecedentes familiares. Si ha tenido episodios anteriormente. Si tiene hipertensión, diabetes. Si está acompañado de otros síntomas como fiebre, escalofríos, vómitos, náuseas, junto con el dolor, semanas antes o en el momento en el que se dio el dolor. Vómitos, escalofríos. Para descartar si no solo se debe a un motivo cardiovascular, sino podría estar relacionado a otro tipo de índole. También si tiene tos puede ser. ¿Si ha consumido algún fármaco en estos últimamente? ¿Cuánto tiempo se ha mantenido el dolor desde su inicio?
Parece una coronariopatía. Síndrome coronario. Como parece un símbolo. Como diagnóstico sindrómico pondría síndrome coronario agudo. EKG. ST elevado. Puede ser un aumento o una depresión del segmento ST. Puede haber también depresión de la onda Q, si es que hubiese un infarto. Le pediría enzimas cardíacos. Al principio le pediría mioglobina como para descartar el aumento que se eleva a la primera hora. Le pediría también tanto la troponina T como la troponina I y el PK, el CK.